Muchas gracias. Entonces, pues me alegra mucho que podamos estar recordando estas cosas, que realmente se tengan pues algunas herramientas a la mano que nos lo permitan y es útil poder estar meditando en ellas previamente a estar viendo algunas otras. Entonces, un minutico, miro cuál es la que comparto. Eso. Entonces, bueno, con la ayuda del Señor hoy continuaremos avanzando en el tema de la adopción, como hemos sido hechos hijos de Dios por la gracia de nuestro Padre, por la obra de Cristo Jesús. Entonces, simplemente quisiera, antes de comenzar, orar brevemente. Entonces, por favor, me acompañan allí y oramos. Padre bendito, te damos gracias. Nosotros queremos seguir conociendo un poco más acerca de lo maravilloso, de lo grandioso que ha sido que tú nos hayas llamado a tu familia. Y esto solo es posible si tu Santo Espíritu nos lo permite, si abres nuestros ojos y nos das entendimiento para entender estas palabras. Dame sabiduría y permíteme ser fiel, por favor. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces simplemente quisiera hacer un pequeño recorderis en cuanto a esto de la adopción. Hemos sido hechos hijos de Dios. De manera general, el pasaje que hemos estado tocando, como bien Never lo mencionaba, era Efesios 1 del 3 al 5, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En realidad, quiero que sea muy claro y muy evidente cómo todo este pasaje, pese a que está hablando de beneficios que recibimos nosotros, gira en torno a Dios, a Cristo y a su gloria. Entonces, en Cristo mencionábamos, Dios no solamente nos da vida, hablando de la regeneración, y nos da la perfecta justicia de Cristo, una justificación, sino que también nos hace sus hijos. Y hablamos entonces de lo que hemos estado abordando, que es la adopción. Y veíamos por lo menos tres implicaciones, no exhaustivas, pero tres de ellas que tiene el hecho de ser adoptados en la familia de Dios. La primera de ellas es que tenemos un padre, fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. La segunda de ellas, tenemos una familia y la tercera es que tenemos una herencia. Entonces, con la ayuda del Señor, hoy estaremos viendo algunos detalles acerca de esta segunda, que es que tenemos una familia. Entonces, adoptados en la familia de Dios, tenemos ahora una familia. Para esto quisiera iniciar en Efesios 2, del 19 al 21, y estaremos examinando un poco el pasaje y estaremos viendo algunos detalles de esta maravilla de ahora tener una familia. Como bien nos lo mencionaba Ever al principio, eh, hay muchas personas, muchos niños, particularmente adolescentes, que se encuentran excluidos de tener una familia. Tal vez allí en el hogar tenemos un contacto directo con esto. Y las escrituras recalcan en realidad el privilegio y el gozo de poder encontrar una familia sabiendo que no la teníamos antes. Entonces dice la escritura en Efesios 2 del 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, lo primero que quisiera, perdón, que viéramos allí es en el versículo 19 de este capítulo 2 de Efesios, algo relacionado a la pertenencia. Entonces, dice el apóstol que ya no somos, está hablando a la iglesia, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Entonces, quiero que noten cómo aquí claramente nos habla de un ya no. Había una condición y cuando uno va allí a Efesios puede ver cómo mencionaba que entre otras cosas, particularmente los gentiles no tenían parte alguna con Dios, pero la condición, luego de que describe un poco acerca de la obra de Acerca de Cristo, la obra de Cristo, es que ya no es hay una que ya no condición de hay una condición extranjeros. de extranjeros. Perdonen, empecé a escuchar algo de Perdón, retorno. pero escucha. Listo, ya. Entonces, ya no hay una condición de extranjeros ni advenedizos. Y es bien interesante cómo estas palabras, pues, por ejemplo, extranjeros, se refiere a no pertenecer a algún lugar, a una familia. Entonces, cada vez que uno profundiza más en todas las implicaciones de la adopción, de ser hijos de Dios, de tener una familia, eh, la doctrina que enseñan las escrituras acerca de que no todos los seres humanos hacen parte de ser hijos de Dios y por ende de la familia de Dios, pues se hace un poco más fuerte en la mente, no solo por pasajes aislados, sino por conceptos enteros. Entonces, ¿qué eran los que, como dice el pasaje, ahora son miembros de la familia de Dios? Pues eran pertenecientes a otro lugar, pero no era a este lugar llamado familia de Dios. Por otra parte, este término que se utiliza allí llamado advenedizos, pues nos habla de la idea de alguien que llega a una posición que no le corresponde, o a un lugar donde se le considera un extraño. Entonces, realmente no hay una pertenencia. Estas dos palabras lo que quieren mostrarnos es que no había una pertenencia en absoluto. De hecho, es muy interesante cómo la palabra advenedizos en el griego, digamos el término que proviene del griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, nos habla de un residente temporal, alguien que no tiene un lugar en ese sitio que reside fijo, simplemente es alguien que está de paso. Eso éramos, pero ya no, si estamos en Cristo, sino ahora que somos conciudadanos de la misma ciudadanía, pertenecientes al mismo pueblo de quienes, de los santos, de aquellos escogidos, de aquellos apartados, de aquellos que hacen, conforman el pueblo de Dios, la familia de Dios, la ciudad de Dios y miembros de la familia de Dios. Entonces, este miembros de la familia, si bien a nosotros aquí nos aparece como una, cuatro palabras, en realidad miembros de la familia, en el griego es un solo término que se está refiriendo a pertenecientes a una casa. Y no a cualquier casa, sino a la casa de Dios, a la familia de Dios. Nos habla de personas relacionadas por algún tipo de parentesco o circunstancias, pero hay algo bien interesante en esta palabra y es que nos habla de una unidad, de un grupo que en realidad está unido, un grupo que en realidad está estrecho. Entonces, pues resulta maravilloso ver esa definición y esa información que da el apóstol Pablo para aquellos que no eran parte y ahora son parte y gozan de absolutamente todos los beneficios de ser parte de la familia de Dios. El versículo 20 nos cuenta un poco de información acerca de ese fundamento y esa dirección que tiene esa casa de Dios de la cual habla el versículo 19, esa familia de Dios. Y esa familia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, es bien interesante y de hecho este pasaje es un pasaje que es muy controversial por su significado, o más bien por su interpretación en muchos grupos y en muchos círculos cristianos. Pero nosotros debemos tener claro que aquí hay una información muy importante que nos da la escritura y es que la iglesia, la casa de Dios, se edifica sobre dos cosas. Nos habla del fundamento de los apóstoles y profetas y la principal piedra del ángulo que es Jesucristo. Pero debemos tener claro que aquí este fundamento del que nos habla no son los apóstoles y profetas, como si sobre ellos de alguna manera reposara lo que se está edificando desde hace casi 2000 años. Eso no tiene sentido alguno. No hay hombre ni mujer, absolutamente nadie que pueda soportar el peso de la edificación de la casa de Dios. Es la doctrina que les fue revelada.
De alguna forma se menciona el fundamento de los apóstoles y profetas para referirse a eso, a las enseñanzas, a las doctrinas sobre las cuales la iglesia, la familia, la casa de Dios es edificada. Y por supuesto, no hay otro sino el Señor Jesucristo, quien es la principal piedra del ángulo. Entonces, cuando uno consulta un poco acerca de a qué se refiere, tal vez para nuestros días, en nuestros sistemas estructurales, no es muy común que haya una piedra del ángulo de la cual se desprenda toda una construcción. Nosotros, no sé, tenemos, no sé cómo los llamen allá, supongo que tal vez sea igual, sistemas constructivos con mampostería estructural, tenemos sistemas constructivos de pórticos en concreto, muros de cortante, bueno, muchas cosas. Esto de la piedra principal del ángulo no es común en nuestros días, pero en la época en la que nos están escribiendo se refería a esa primera piedra en la construcción de la base de una cimentación. Y es sumamente importante porque, entre otras cosas, esta piedra da sostén a la construcción. Entonces, de esta piedra sí depende mucho del soporte que la construcción va a recibir. Es, como decimos allí, la base de la cimentación. Y pues la cimentación es lo que recibe todas las cargas que aporta una construcción y las transmite al suelo. Entonces, pues eso es bien interesante y necesitamos considerarlo de una manera clara. Adicionalmente, esta piedra del ángulo también determinaba la posición de toda la estructura. Entonces, esa piedra era puesta y de acuerdo a la referencia de esta piedra, todas las demás piedras se iban poniendo. Todo lo demás que conformaba la casa, el edificio, la estructura, se iba construyendo en torno a esa piedra. Las otras piedras se establecerían en referencia a esta. Entonces, pues, ¿quién más sino el Señor Jesucristo es quien sostiene y determina el carácter, el rumbo, la dirección de la iglesia? Allí es donde la iglesia encuentra su fundamento. Por eso es tan terrible cuando en congregaciones, apelando a métodos, apelando a estrategias, apelando a cosas que simplemente el mundo ha puesto como estrategias, se quita a Cristo y se pretende edificar sobre algo diferente a Cristo. Pues esto no tiene sentido. La escritura es clara. La iglesia, la casa de Dios, la familia de Dios tiene un fundamento que es la doctrina de los apóstoles y profetas. No hay más fundamentos hoy, no hay más revelaciones. De hecho, uno de los grandes estragos que las sectas tienen dentro del cristianismo es que han dicho, sí, el fundamento de apóstoles y profetas, pero aquí hay otro fundamento. Aquí hay otra doctrina, aquí hay otro apóstol, aquí hay otro profeta que está diciendo que esto es importante, que se olvidó esto, que en la Biblia no está contenido esto, pero que también es fundamento para la iglesia. Bueno, mentiras. Y eso es lo que ha llevado a la perdición a muchos. En realidad es triste ver los estragos que esto ocasiona. Entonces, mis hermanos, es Jesucristo quien define lo que debe ser y lo que debe hacer la casa de Dios. Es Jesucristo quien le da identidad y le da una correcta dirección a la casa de Dios. Aquí hay un pequeño gráfico ilustrativo. Simplemente podemos ver aquí de alguna forma una piedra del ángulo, esta, la cual pues es el Señor Jesucristo. Sobre esta piedra del ángulo, o en referencia a esta piedra del ángulo de la doctrina de los apóstoles y profetas, se, se ha establecido y se ha edificado durante siglos, por casi 2000 años, y seguirá edificando, perdón, la iglesia hasta que Cristo regrese. Es mentira que necesitamos algo diferente, es mentira que necesitamos de alguna manera renovar las enseñanzas y volverlas adaptables a este siglo malo y perverso en el que vivimos. Jesucristo y la doctrina de los apóstoles y profetas es suficiente para que la iglesia siga creciendo y siendo edificada hasta que el Señor Jesucristo regrese. Entonces, ¿para qué? Acá es bastante claro, decía el pasaje anterior, edificados sobre. ¿Para qué somos edificados? Hay un propósito. Y eso es lo que Efesios 2:21 nos cuenta. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo
en el Señor. Entonces, ese bien coordinado nos habla de algo que está unido para formar algo donde todas las partes van bien entre sí. Entonces, pueden ustedes irse dando cuenta de que no se trata de algo en lo que cada uno hace como bien le parece y cada uno tira hacia un lado y ve si funciona. No, hay un trabajo mancomunado, hay un trabajo en el cual todas las partes están de acuerdo y todas las partes trabajan en una dirección. Y por supuesto, esta información es vital cuando nosotros hablamos de iglesia local. Eh, en ocasiones y difícilmente podemos ponernos de acuerdo interdenominacionalmente o aún en nuestro mismo barrio, en nuestra misma ciudad. Pero quiero que como iglesia local prestemos mucha atención a estas palabras. La iglesia tiene un propósito y ese propósito no se puede culminar, no se puede cumplir si no estamos trabajando bien coordinados, es decir, unidos hacia un mismo propósito. Y este va creciendo, es muy interesante porque nos habla de que va hacia un objetivo. Y el objetivo no es crecer y estancarse en un punto. Realmente eso es algo que va creciendo más y más y más. De hecho, este término es muy interesante porque no proyecta un fin al que llegamos y nos estancamos. Es simplemente un crecimiento, podríamos decir, de una manera lineal o exponencial, como el Espíritu Santo lo quiera, pero es un crecimiento que no se estanca. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos estar bien coordinados y creciendo? Para ser un templo santo en el Señor. Y esta palabra templo es muy interesante porque era el término griego empleado para referirse a ese lugar en el que se colocaba la imagen del Dios, la estatua, el ídolo dentro del santuario de un Dios. Entonces, sin importar qué tan inmenso fuera un santuario, sin importar su ubicación, siempre había un lugar, un recinto en el cual la deidad a la cual se adoraba era colocada. Entonces, es muy interesante porque esa es la iglesia, esa es la casa de Dios, esa es la familia de Dios, es el lugar especial donde mora Dios dentro de todo el templo. Entonces, es, es una imagen fuerte, es un objetivo pues que nos sobrepasa a cada uno de nosotros, ser la morada del Dios Santo aquí en esta tierra. ¿Y en quién? En Cristo Jesús. Ahora, eso se puede quedar simplemente en algo muy etéreo, algo que no se puede palpar, algo que no se puede ver, algo de alguna forma abstracto. Y por eso yo quisiera que podamos ver cómo luce esto. ¿Cómo es que todo este diseño tan hermoso, tan bien planeado por nuestro Señor, se puede llevar a cabo? Y más adelante el apóstol Pablo creo que nos da la respuesta. En Efesios, en el mismo Efesios, en el capítulo 4 los versículos 1 al 16, pero no los vamos a leer todos por cuestiones del tiempo. Vamos a leer algunos pasajes, aunque en realidad todo el pasaje del 1 al 16 nos habla de ese contexto, de cómo es que la familia crece, cómo es que la familia de Dios se comporta en este mundo. Entonces, del 1 al 6 dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículos 15 y 16 dicen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, vemos muy claramente cómo de este pasaje emanan cosas maravillosas. ¿Cómo es que se debe ver la presencia de Dios, la morada de Dios en la familia de Dios? Usualmente las familias
en esta época, y creo que en muchas otras, solo que hoy se pueden ventilar más las cosas, han sido muy disfuncionales. Cosas como la humildad, la mansedumbre, el soportarse, no son comunes, no son cosas que tristemente en ocasiones pueden llegar a describir a la dinámica familiar. Pero lo que Dios quiere y la forma en la que Él ha diseñado que sea evidente la morada de Él en medio de un grupo de seres humanos llamados la familia de Dios es esta: humildad, mansedumbre, soportar con paciencia en amor, guardar la unidad. Ese solícitos es muy interesante porque nos habla de realmente tener el esfuerzo empeñado en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No que a la primera vez que me miren o me digan algo que no me gustó o yo me sienta simplemente por mi imaginación, entonces yo voy a armar pelea. Eso no es estar solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Estas palabras, realmente este pasaje nos podría dar para una serie de predicaciones bastante extensas, pero la esencia se puede ver cuando lo leemos. ¿Y todo por qué? Porque tenemos un Dios y Padre de todos. Es nuestro mismo Padre, el cual nos ha llamado a trabajar para un mismo propósito. Y veamos cómo este pasaje, el 15 y el 16, nos muestra que realmente hay una dirección, hay que seguir la verdad en amor, hay que crecer en todo, cómo el cuerpo debe estar bien concertado. Recordemos cómo hablábamos allá atrás de esto, unido entre sí, ayudándonos mutuamente. ¿Y cuál es el propósito? Ir edificándonos en amor. Entonces, pues perdón. De estos pasajes emanan algunos principios. Nosotros somos muchos hermanos y hermanas dentro de una sola familia. Y a veces la dinámica, bueno, estoy siendo generoso al decir a veces, creo que casi que todas las veces la dinámica entre personas torna difícil. Tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferentes preferencias y formas de hacer las cosas. Y cuando unimos todo para que funcione y para que vaya hacia una dirección, debemos tener la voluntad de someternos a nuestro Padre, al que gobierna realmente sobre la casa de Dios. Las cosas en la iglesia no se hacen como prefiere el pastor, como prefieren los ancianos, como prefiere el diácono, como prefiere un hermano u otra hermana, como prefiere nadie. La verdad es que las cosas en la iglesia, que es la familia de Dios, se hacen como Dios, como el Padre lo ha determinado. Eso debe ser claro para todos nosotros, y con esto no estoy diciendo que Dios no haya puesto autoridades sobre la iglesia, pero es una responsabilidad enorme para aquellos que tienen el privilegio de pastorear, de liderar de alguna manera la iglesia, mirar qué dice la escritura y ser guiados por la escritura y no por sus particulares preferencias. Entonces, dentro de esta sola familia, ¿qué debemos aplicar? No competir unos con otros, entender que no es mi ministerio, mi servicio, mis objetivos contra los del que está al lado, sino que todos tenemos un objetivo común. Todos marchamos hacia ser un templo santo en el Señor, no ponernos tropiezo unos con otros. Si entendemos que no estamos en una competencia, no nos vamos a poner tropiezo unos a otros. Es triste, en serio, es muy triste en ocasiones como en lugar de procurar la edificación del hermano que está a mi lado, lo que hacemos es poner tropiezo, porque de alguna forma sentimos que está atentando contra nuestra imagen, contra lo que yo quiero alcanzar y lo que yo quiero proyectar. Es algo que está totalmente en contra de todo lo que hablábamos y leíamos ahorita en Efesios 4. Por el contrario, debemos alentarnos unos a otros, debemos estar pendientes, cuidándonos, animándonos. A mí me gustaba mucho y era inevitable pensar en estas cosas mientras estuve preparando la enseñanza y arreglando las diapositivas. Eh, Andrea hace 8 días abrió el espacio y quiso agradecerle a muchos, quiso expresar cómo ella realmente se sentía dentro de una familia, cómo realmente ella estaba viendo cosas que tal vez no había visto y no va a encontrar en ningún otro lugar. Y eran personas preocupadas desinteresadamente, personas que realmente se habían echado al hombro así fuera con una oración, con una llamada, con una visita,
sus dificultades. Pues hermanos, esa es la familia de Dios. Eso es como se debe ver la casa de Dios en esta tierra. La gente necesita eso. El mundo es despiadado, el mundo anda en una competencia, pone tropiezo el uno al otro, y la iglesia tiene que ser diferente, tiene que ser un lugar de refugio, de amor, de humildad, comprensión, de gracia. También debemos agradecer a Dios por las bendiciones de otros y no estar envidiosos cuando a otro le va bien, cuando escuchamos que tal vez los hermanos tienen triunfos, tienen victorias, el Señor les permite salir adelante. Muchas veces nuestro corazón se puede amargar, que no entendemos que eso debería ser un motivo de gran gozo y alabanza al Señor. En últimas, ¿cómo podríamos de alguna forma definir esas dinámicas dentro de la familia de Dios? Se trata de trabajar en pro de todo beneficio mutuo que glorifique al Padre. ¿Quieres preguntarte si lo que estás haciendo está bien o está mal? Si estás obrando de acuerdo a los principios que la Escritura muestran para la familia de Dios. Bueno, tú que eres un hermano o una hermana dentro de esa familia, debes estar preguntándote continuamente, ¿lo que estoy haciendo realmente lo hago en beneficio mutuo para dar gloria al Padre? Es realmente sencillo, es realmente sencillo pensarlo. Así que, mis hermanos, necesitamos pues mirar a aquel que vivió de esa manera, mirar a aquel que vino a servir, mirar a aquel que, siendo glorioso, teniendo de qué jactarse, teniendo riquezas eternas, se despojó de ellas y vino a mostrarnos cómo es uno de esos hermanos, nuestro hermano mayor, el Señor Jesús, cómo se comporta un hermano dentro de la casa, de la familia de Dios, y ser como Él. El llamado para cada uno de nosotros, no lo leímos allí en Efesios 4, pero versículos anteriores al 15, dice que nuestro objetivo es llegar a la estatura del varón perfecto, del Señor Jesucristo, porque el carácter de Cristo, impregnado y reflejado en cada hermano y cada hermana dentro de la congregación, pues va a hacer que realmente sea evidente la morada del Dios Santo en medio de nosotros. Entonces, como dice Filipenses 2 del 1 al 11, bueno, aquí acorté un poco el versículo 1 por cuestiones de espacios. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad nuevamente, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, es imposible que nosotros vivamos fielmente dentro de la familia de Dios si no entendemos esto. Las evidencias de la comunión del Espíritu, del afecto, de la misericordia, simplemente van a permitir de alguna forma que las personas afuera vean que esto es real. De nada nos sirve reunirnos todos los domingos, todos los martes, todos los sábados, todos los días que se proponga, si estas cosas no están siendo evidentes en medio de nosotros. Es el propósito por el cual consideramos que es bueno reunirnos cuantas veces el Señor nos lo permita, aún en reuniones, digamos, informales, pero también, formales, perdón, pero también informales, visitas, no sé, ir a tomar un café con los hermanos, todo eso hace parte de las dinámicas, pero en todo esto debe haber humildad. Debemos realmente entender que ya no estamos persiguiendo y buscando nuestros propósitos. Ya no miramos, como dice el versículo 4, por lo nuestro. Ahora miramos por lo de los demás. Ahora anhelamos que los demás crezcan, que los demás sean edificados. En últimas, estamos haciendo
lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Cómo decide el apóstol Pablo de alguna forma resumir lo que les acaba de decir? Allá pues en vosotros este sentir, lo que acaba de decir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir del Señor Jesús fue lo que lo hizo, pues, descender forma de siervo, morir en humillación, pero el fruto, versículo 11, después de su exaltación, es para gloria de Dios Padre. Y ese es el corazón, eso es lo que incendia el corazón de Cristo al venir a esta tierra, dar gloria a Dios el Padre. ¿Y cómo? Trayendo a muchos hermanos, trayendo a muchos hijos más para que hicieran parte de esta familia. No para que busquen propósitos errados, sino para que busquen los propósitos, perdón, que Él vino a buscar. Entonces, mis hermanos, Jesucristo no solamente es el que sostiene con su fuerza a la iglesia, no solamente Él sostiene a los suyos sobre sus hombros, también le da la dirección a los suyos en cómo actuar. Así que necesitamos, sí, gloriarnos y alabar a Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque allí es donde está nuestra fe, allí es donde se ha fundado y se cimienta la iglesia, la familia de Dios. Pero de la misma manera necesitamos mirar a Cristo para saber cómo actuar, para saber cómo edificar la iglesia del Dios viviente, esta hermosa familia que Él nos ha otorgado. Por supuesto, todo eso en las fuerzas del Santo Espíritu que mora en cada uno de los creyentes. Entonces, mis hermanos, pues oremos y demos gracias a Dios por esto. Padre bendito, gracias. La verdad es que es maravilloso, pero desafiante pertenecer a la familia de Dios, naturalmente sin afecto natural, llenos de egoísmo, llenos de envidia, pero por la obra de tu Espíritu Santo, siendo transformados, entre tanto te contemplamos. Ayúdanos, Señor, yo particularmente oro por esta congregación allí en Argentina, mis hermanos del Alba, para que tú les ayudes, Señor, para que ellos sean una evidencia o continúen más bien siendo una evidencia de ti en esta tierra, que vivan con toda humildad, con todo amor, con toda paciencia, por la fuerza y por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, siendo conformados día tras día a la imagen de nuestro precioso Señor Jesucristo, de nuestro hermano mayor, quien nos da ejemplo sobre esta casa espiritual. Padre bendito, en su nombre oramos. Amén.